Y ahora vamos a analizar este tema y que además me da muchísimo gusto tenerlos a ambos, a Eduardo Manzanares, analista de casa, pero también a Luis Pasos, paisano, veracruzano, profesor de Economía Política. Muchas gracias a ambos por estar con nosotros. Justamente vamos a iniciar con Luis Pasos, que además eres experto en la materia, Luis, y que hoy nos preguntamos, primero los pobres, ¿realmente así ha sido a lo largo de este tiempo, de esta administración? ¿Han funcionado estos programas sociales? ¿Ha funcionado lo que ha hecho la administración a cargo del presidente Andrés Manuel López Obrador? Hoy mencionaba que si el día de hoy se fuera, se iría tranquilo. Esto en el contexto del tercer informe que va a presentar el día de mañana. ¿Qué nos dices? Bueno, primero que en ningún país del mundo se han reducido los pobres gastando el dinero más en los pobres. Y en México, podemos decir, desde Peña Nieto ha venido aumentando el número de pobres y actualmente todavía más. Por dos factores hay que ser justo, uno por el COVID y otro por las expectativas negativas creadas por el presidente López Obrador. No sabemos si es 50 y 50, pero en México, por ejemplo, el año pasado cayó la economía en menos 8.5%. En Estados Unidos creo que fue menos 4%. Y en China, pues se siguió creciendo. O sea, el problema fundamental en México son las expectativas negativas creadas por el actual gobierno, de inseguridad jurídica, de marginación a la empresa privada, de impedimento que llegue mayor inversión extranjera. Por ejemplo, Estados Unidos crece porque a pesar de todo llega inversión extranjera. Hay seguridad jurídica, no hay cambios a cada rato de la Constitución. Entonces tenemos un gobierno que queriendo hacer el bien ha hecho el mal y es el principal responsable de que no tan solo estemos con el mismo grado de pobreza que el sexenio pasado, sino que ha aumentado el número de pobres y cada vez es más difícil que la gente pobre salga de pobre. ¿Cuál es la solución? Porque no me gusta hablar únicamente de los males, pues la solución es crear confianza. Por ejemplo, se dice, los impuestos son de los más bajos, de los más altos que hay en el mundo. Para tener una idea, en Singapur, de cada peso o de cada dólar que gana una empresa, tiene que dar 21 centavos al gobierno. En Estados Unidos es 36 centavos al gobierno. En Canadá es 15 centavos y en México son 55 centavos. Los únicos países en América que tienen más impuestos que México es Nicaragua, Venezuela, y ahí vemos cómo les mayores impuestos, menos crecimientos, menos creación de empleos. Entonces, para concluir esta pequeña participación, en México se ha caído en la demagogia de creer que el gobierno va a lograr la igualdad, va a lograr que los pobres salgan de pobres. Eso es para ganar votos, para engañar a gente y para que muchos vivillos empiecen a vivir del gobierno. La única forma de reducir la pobreza es incrementando la inversión, incrementando las empresas que creen empleos, incrementando las facilidades para que mucha clase media se convierta en pequeños empresarios y que aún la gente humilde empiece a trabajar y que sus negocios le empiecen a fructificar. ¿Qué tal, Luis? Te saludo con mucho gusto, Mitzi. Muy buenas tardes a toda nuestra audiencia de Mega Noticias. Luis, históricamente y recientemente hemos visto que, pues sí, los pobres aumentan, que las políticas públicas, y las pongo entre comillas, pues sirven para tratar de erradicar la pobreza, pero yo no he escuchado a Andrés Manuel López Obrador, si acaso una o dos ocasiones, hablar de erradicar la pobreza. El lema de Andrés Manuel es primero los pobres, pero no se sabe realmente qué es lo que desea hacer con los pobres. Si mantenerlos y bajar la clase media a la pobreza tal como lo estamos viviendo, o qué es lo que se pretende hacer. ¿Es la única política pública realmente la que está funcionando hoy en día con Andrés Manuel, esta de dar dinero a diestra y siniestra y malgastar el dinero en Pemex o en la Comisión Federal de Electricidad? Bueno, mira, tú has dicho algo muy importante. Primero los pobres, no sabemos si primero a ellos los vamos a fusilar o qué va a pasar con ellos, ¿no? Y vemos que desgraciadamente este es un estribillo que utilizan y que lo utilizó Chávez y que lo utilizan muchos gente de izquierda, en donde siempre hablan del pueblo, el pueblo, los pobres. Y hay quienes todavía se comen eso. Lo que pasa es que con la excusa de primero los pobres, gasta más el gobierno. La mayor parte de los programas sociales del actual gobierno son
para ganar votos, o por lo menos esto fueron hasta antes de las elecciones, no para reducir la pobreza. Como dice un viejo proverbio chino, no le des pescado a un hombre, enséñalo a pescar, no estamos descubriendo el agua tibia. En Estados Unidos, se formó Estados Unidos hace como 200 años, que empieza el capitalismo, tan odiado capitalismo, y todos los que llegaron a Estados Unidos eran pobres. Y de ahí salieron muchos millonarios, y de ahí está uno de los niveles más altos del mundo. ¿Por qué? Porque hay empresa privada, porque hay libertades económicas, y aquí se sataniza la empresa privada. A un opositor le dicen, hay que meterlo a la cárcel, estaba tratando que Pemex entrara en los particulares. Por favor, en Estados Unidos son empresas privadas las que sacan el petróleo, y no tan solo tienen para ser autosuficientes, sino que cerca del 70% de las gasolinas que consumimos en México vienen de los Estados Unidos, y allá son empresas privadas, dan más barato y ganan dinero. Aquí tenemos un Pemex que da 19% más caro la gasolina que las empresas privadas norteamericanas y pierde dinero. ¿Por qué está? Pues es para primero los pobres. No, es que las empresas estatales son fuente de corrupción, de enriquecimiento. Entonces, este gobierno, desgraciadamente, está igual o peor que el gobierno pasado. Sigue botando el dinero, siguen los pobres haciéndose más pobres, y yo no dudo que tenga buenas intenciones el presidente, pero pues el camino al infierno, como dice por ahí un principio, está plagado de buenas intenciones. Está plagado de buenas intenciones, efectivamente. El presidente mismo en 2020 se negó, porque ya es pasado, a implementar un programa precisamente para aquellas personas que habían perdido su empleo durante esta pandemia, que no fue exclusivo de nuestro país, y dijo que con los programas sociales iba a ser suficiente. Pero Luis, tú que has dado una revisión a cada una de las administraciones, y a lo largo de la historia de estos programas sociales, ninguno de ellos ha funcionado. El que se llamaba Prospera, el que se llamaba Oportunidades, y pareciera que nunca han cumplido su cometido. Ni los van a cumplir. ¿Por qué? Porque quienes están ahí van por el dinero, muy pocos invierten, hay quizás sus excepciones. Lo que necesitan, ¿cuál es? Carreteras, infraestructura, bajos impuestos, seguridad. Un gobierno no puede ponerse a vender gas cuando somos el primer lugar del mundo de asesinatos, cuando a muchos pequeños y medianos empresarios los llegan a chantajear. Entonces, si tú no puedes cumplir con tus funciones fundamentales, ¿para qué te metes a repartir gas? ¿Para qué te metes a repartir medicinas donde hay escasez de medicinas? Escasez de gas, va a haber más escasez de gas, pero se van a gastar millones en crear una compañía de gas, pero eso deja dinero. O sea, esas políticas hacen más ricos a muchos gobernantes sin escrúpulos, a los que van a manejar la compañía de gas, a las que van a manejar las compañías petroleras. Todos esos se enriquecen, y el que paga es el pueblo. Entonces, ¿cuál es la solución? Yo no estoy inventando el hilo negro, es crear las condiciones para que la gente cree empleos, para que las pequeñas empresas paguen impuestos. En México, 57% de las personas no pagan impuestos porque está en la economía informal, y no entra en la economía informal porque tiene que darle la mitad de sus ganancias al gobierno, y vemos que lo está invirtiendo en un gran número de actividades que no ayudan a la sociedad. Hay escasez de medicinas, hay una gran corrupción en la Secretaría de Salubridad. A la gente que llega, que va a importar productos, pues no lo dejan importar. Yo he platicado con proveedores de la Secretaría de Salubridad, y dicen, nos cortaron a todos el sexenio pasado, y ahora hay otros más corruptos y compran más a sobreprecios, pero el presidente desgraciadamente no tiene tiempo. La mitad del día está en las mañaneras, pues ya no le da tiempo. Y los datos que les dan son equivocados, porque ahorita toda la corrupción que hay, cuando le llega, saca alguna institución privada, corrupción en tal parte, llega y el director le dice al presidente, es que son los neoliberales los que quieren perjudicar a nuestro gobierno. Y ya se la come el presidente. Entonces no hay un solo corrupto de este gobierno que ayude a la cárcel. Entonces ya también la gente se cansó de que, pues, qué bien que metan a la cárcel los anteriores, pero queremos los de ahora. Ya está cierto, el gobierno pasado generó pobreza, pero hay que decir que también hasta el 2020 ha bajado los niveles de vida de los mexicanos. Y esto es por promesas, por querer abarcar todo, por querer hacer un lado a la empresa privada, que es la que ha sacado adelante los países. ¿Quién es la empresa privada? Parte del pueblo. Pero aquí la han satanizado. ¿Por qué? Porque han predominado las ideologías.
Y cuando a la ideología de izquierda, que tienen muchos que están en el gobierno, ya no ven la realidad. Y eso está pasando en el actual gobierno. Tal pareciera, Luis, Mitzi, que el pueblo es únicamente la gente de escasos recursos y se les olvida que pues, el pueblo, a final de cuentas, son los más de 126 millones de habitantes que habitamos este país, valga la redundancia. Luis, en reformas reformas vienen en el tema fiscal. Desde mi punto de vista son más misceláneas que verdaderas reformas. ¿Necesita México en estos momentos, desde tu punto de vista, Luis, eliminar las tasas cero, eliminar las excepciones, un IVA parejo, incluyendo medicinas y demás, y reducir el ISR a trabajadores y empresas? ¿Eso es lo que requiere México o qué requiere México para una verdadera reforma fiscal? Mira, una verdadera reforma fiscal es sencilla. Y no puede hacer, por ejemplo, la progresividad fiscal es lo peor que hay. O sea, entre más trabajes y más produces, más te cargan impuestos. ¿Cuál es lo correcto? Un impuesto general para todos bajo. Por ejemplo, 15%, como hay en las zonas económicas especiales en China. ¿Y qué ha pasado con China? Ahí lo tenemos. El secreto chino, ¿cuál es? Zonas económicas especiales. ¿Cuál es la fiscalización en las zonas económicas especiales? 15%. Grandotas, medianas, pequeñas y tan. Esas las crearon en México con EPN, las zonas económicas especiales. Pero no le dieron importancia, llegan los nuevos con una completa ignorancia de lo que eran, y pues es del sexenio pasado, quítenlas. Y quitaron lo que podía hacer en este momento, en estos primeros 3 años, fuente de riqueza, fuente de empleos como en China. Entonces, la cuestión fiscal es muy fácil cuando se quiere ayudar a las personas. Con el COVID, en casi todos los países se redujeron los impuestos, se pospusieron los pagos de impuestos, y aquí al contrario, el fisco se puso con terrorismo fiscal. ¿Por qué? Porque ellos han hecho un distingo entre el gobierno, primero el gobierno y después el pueblo. Esa es la realidad, después los ciudadanos. En una economía, el gobierno está para servir a los ciudadanos, y aquí parece que los ciudadanos están para servir al pueblo. Y entonces, pues vamos a sacarle el mayor dinero posible. Y corren el peligro de muchos empresarios que creen que vendiendo más caro van a vender más. ¿Quién se hace rico entre las empresas privadas? Las que venden más baratas. Ahí están las farmacias de descuento. Igualmente, ¿qué gobierno recauda más? El que tiene impuestos relativamente bajos. Entonces, una forma de entregar los impuestos fácil. Todo el mundo paga lo mismo. Eso también es la generalidad de la ley. Y el que hace más, pues tiene más y va a reinvertir más. La reinversión viene en un 80% de las ganancias. Y esas ganancias se disminuyen porque de ahí también salen los impuestos. A mayores impuestos, claro, menor inversión. A menores, claro, impuestos, mayor inversión, mayor creación de empleos y mayor crecimiento. Eso yo lo enseño en las primeras clases de economía que doy, pero parece que en el sector público no fueron a la escuela o anduvieron grillando todo el tiempo que estuvieron ahí. Y no digo que la UNAM, yo salí de la UNAM, hice mi doctorado en la UNAM, quiero la UNAM, doy en la Escuela Libre de Derecho. No he ido a los que daría mi amigo, a quien estimo, aunque ustedes no lo van a creer, López Obrador. Él también fue a la UNAM, pero ahí lo envenenaron. Lo envenenaron en ciencias políticas, que yo también tuve profesores que él tuvo. Pero de ahí, y ahora está rodeado de puros, no de colaboradores, de servidores. Le dan avión en todo. Es lógico que un presidente se equivoque. Pero si vamos a repartir gas, sí, señor presidente, vamos a repartir gas. No, señor presidente, esa es nuestra función. Oiga, vamos a poner el control de precios. Señor presidente, eso no sirve. Pero le tienen miedo. Andrés Manuel tiene un carácter fuerte, pero también entiende. Pero tiene gente débil y gente chambista que no le da buenos consejos. Y pues esto lo lleva a cometer más errores. Luis, déjeme preguntarle esto. Hacia la segunda mitad de este gobierno federal, ¿qué tendría que estar haciendo el presidente? ¿Hacer un cambio en su gabinete? ¿Un cambio en la estrategia de la política social, en la política económica? ¿Qué tendría que estar haciendo? Mira, te lo voy a contestar, pero te voy a mandar a que leas un libro mío que acabo de publicar que se llama ¿Cómo evitar el colapso? Recomendaciones a López Obrador. ¿Y qué hago en esto? Precisamente analizar, a ver, el aeropuerto. No es cuestión que nos caiga gordo. A ver, presidente, usted cambió el aeropuerto. Eso va a costar más de, la cancelación del otro y de este, va a costar más de 500,000 millones de pesos.
Y usted dijo que iba a costar cero al principio, que se lo iba a dar a los particulares, pero después lo convencieron unos empresarios corruptos de que no, que hiciera otro. Ahí está un error, tiene que corregirlo. ¿Lo puede corregir? Sí. Vamos a hacerla de 2 bocas. No sirve. Hay que decírselo. Vamos a vender gas. No sirve. Vamos a echar abajo la reforma energética. Vas a quebrar Pemex y te van a bajar la calificación. Entonces, en este libro, yo hago ver que sí podemos salir adelante. Si el presidente va a medio camino, pero va mal, pues hay que retomar otro camino. Si tiene la humildad intelectual de decir, me equivoqué, voy a poner en práctica políticas lógicas, no de derecha y de izquierda. Eso de derecha y de izquierda es pura farsa. Hay la economía que sirve y la que no sirve. Y ahorita estamos con la que no sirve. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Cambiar de camino. Y si insiste en el mismo camino, va a tener problemas y va a terminar como uno de los peores presidentes que hemos tenido. Caramba. Pues vaya problema, ¿no, Mitzi? Y no cumplir lo que quiere hacer, como pasar a la historia como el mejor presidente que ha tenido México. Luis Pasos, déjeme preguntarle nada más ya por último para irnos, ¿lo podemos conseguir en cualquier librería su libro? Sí, así es. Mire, más bien en Amazon. En Amazon, desgraciadamente, las librerías ahorita se pusieron que no va la gente y todo. Solamente el presidente va a publicar en Planeta, que yo le estoy muy agradecido a Planeta. Pero ahorita estoy en Amazon, en Amazon.com. Puede encontrar, mire, para ya que me dice, este libro lo puede encontrar ahí, Falsos Ecologistas. Este también lo puede encontrar ahí. De los otros que les hablo, no tengo porque apenas van a salir. Cómo evitar el colapso, recomendaciones a López Obrador, lo puede encontrar en Amazon.com. Y le agradezco mucho el darme la oportunidad de platicar también para que le llegue también a los asesores del presidente. Pues sí, ojalá sepan leer y pueden leer. Gracias, Mitzi, muy amable. Gusto en saludarlos y al auditorio que nos escuchó.